Regina Flores es una estudiante de filosofía cursando el 7º semestre. Contando con la experiencia académica de participar en el Congreso de Filosofía celebrado en Mérida el año anterior, toma una postura crítica y feroz para hablar sobre sus inclinaciones afines, como filosofía feminista, el devenir en lo humano y su ser, así como su inherente ligazón con lo divino. Es por esto que hace un pertinente llamado prosaico para retornar a una filósofa que indaga todo lo anterior. Gracias. También gracias de antemano a todos los que están aquí por asistir. Voy a empezar. Mi ponencia se llama El rescate de la filosofía de María Zambrano. Empieza así. Encuentro mi identidad perdida, la valentía necesaria para escribir extinta. Quisiera poder haber mantenido mis escritos tan oculto como mis poemas para no tenerlos que someter a la ardiente luz del sol, que los ha transformado en ceniza. Ahora mi voluntad está débil, lastimada, herida. Mi antes ignorante confianza ha cedido y ahora me encuentro ante mi peor temor. No ser nadie, no ser nada. Tanta comparación y examen me despojo de voz propia por la necesidad de encajar en estándares que me parecen como lejanos, tardíos e imposibles. ¿Cómo ponerle fecha límite al árbol para que dé frutos, a las flores para que abran y a la primavera para que llegue? Si adentro de ellas mismas llevan el propio y más adecuado tiempo para hacerlo en conjunto con el todo. Ante este vacío no puedo sentirme más que intimidada por aquellos a quienes la luz les apunta, los que disipan el faro en las incesantes tormentas, pues al menos ellos tienen a dónde virar. Con ojos de fuego me miran, condenándome e incitándome a que lo siga para poder avanzar. Este vacío es lo mismo que me llama hacia lo oscuro, lo irracional, lo tonto e ingenuo, lo que no rinde frutos. Me hechiza porque no se trata de buscar, de seguir corriendo hacia la luz, sino de vivir lo presente, lo animal. Es en este momento que me encuentro con la filosofía de María Zambrano, como brisa fresca en el desierto. Es por ello que, ante la posibilidad de perseguir otras metas más ambiciosas con esta ponencia, he decidido hacer una exposición de su filosofía que pasa por mí misma. Espero sea para ustedes el mismo verde oasis que ha sido para mí. Introducción a la autora. María Zambrano nace el 22 de abril de 1904 en Vélez, Málaga, hija y nieta de maestros con gran compromiso con la labor social. Es una filósofa española del siglo XX marcada por la crisis del liberalismo y la modernidad en Europa, así como por el exilio. Completa sus estudios en filosofía en la Universidad de Madrid y su doctorado con el maestro Ortega y Gasset, del cual proviene una gran inspiración que empapa su pensamiento. Al vivir en carne propia el fallo y la crisis de la modernidad en su país, procede a dedicarse a pelear desde su escritura. Su recorrido por México, Chile y París no pasa desapercibido, publicando en revistas locales e incluso enseñando en México. Zambrano fue gran parte de su vida maestra, pero aún más alumna de la vida. Filosofía y poesía. María Zambrano toma como punto de partida su estudio sobre filosofía y poesía a Platón, y desde este autor va comprendiendo su inicial relación para luego analizar la relación que sostienen en su tiempo presente. Es por eso que desde los textos platónicos rescata los mitos que sirvieron para expresar mejor su pensamiento que la racionalidad que él mismo expone en ellos, como puede ser el mito de la caverna, el caballo alado, etc. Ante esto, Zambrano se pregunta si el mito en Platón y por lo tanto la poesía, cito, tocaba ya alguna verdad más allá de la filosofía. Una verdad que solamente podía ser revelada por la belleza poética, una verdad que no puede ser demostrada. Cierro cita. Dentro de mí hay dos lobos, la poeta y la filósofa. No sé si conozcan el meme de los dos lobos viendo a la luna, si se lo pueden imaginar, si no, no pasa nada. Ambos arquetipos son bellamente descritos por María Zambrano en Filosofía y Poesía. El filósofo es una figura que, aunque cambia con el tiempo, se caracteriza por estar siempre en búsqueda, en vigilia, de desvelo. Es aquel que se desprende de la realidad en la cual se encuentra inmerso, para poder ser en sí mismo y no en ella. De aquí su violento principio. El filósofo tiene la necesidad de lanzarse a otra cosa, a lo no dado, a la búsqueda. Cito, y aquí empieza el camino metódico por el esfuerzo de esa captura de algo que no tenemos y necesitamos tener, con tanto rigor que nos hace arrancarnos de aquello que ya tenemos sin haberlo perseguido. Cierro cita. En su búsqueda por algo más, el filósofo renuncia a lo ya dado, mismo en el cual el poeta se encuentra absorto, más que eso encantado, como hechizado, un mundo ilimitado, un camino oscuro. He aquí la separación de filosofía y poesía.
la búsqueda por un camino seguro con el cual llegar al conocimiento. Por ejemplo, la razón platónica que expulsa la poesía de su república se encarga de negarle la entrada a todo aquello que se remita a las sombras de las cosas, a las experiencias, y entra en el conocimiento de lo verdadero. He aquí la razón de este desprecio a la poesía. Mientras el filósofo quiere salvarse de las apariencias, poseerlo todo, una justificación última total, el poeta, al librarse de lo que es, de la búsqueda, se mantiene en las apariencias y la mentira. El poeta interpreta las sombras de la caverna, sombras danzantes e hipnóticas. Dicho esto, la unidad de la cual se encarga la poesía es diferente de aquella filosófica. Sin embargo, esto no significa que no encuentre una. Zambrano expone que, cito, toda palabra requiere un alejamiento de la realidad a la que se refiere. Toda palabra es también una liberación de quien la dice. Quien habla, aunque sea de las apariencias, no es del todo esclavo. Quien habla, aunque sea de la más abrigada multiplicidad, ya ha alcanzado alguna suerte de unidad. Si el filósofo se enfrenta al ser, el poeta saca de la nada a la nada misma para aportarle nombre y rostro. Es una verdad revelada. ¿Qué camino de tomar el ser humano ante tal dilema? La filosofía es esperanza, salida del mismo, búsqueda de la verdad. La poesía es embriago, mito, mentira, un esclavo que no quiere ser liberado, sino que quiere convertirse en su celda. Es fácil, la filosofía es el mejor camino. En el otro caso, dioses iracundos y mareas nos llevarían a la deriva sin problema. Pero cuando el camino nos lleva a esa brillante luz, la que quema nuestros ojos hasta que no vemos más que oscuridad, nos encontramos con la nada, nos enfrentamos a lo irracional. La filosofía nos prepara, nos guía a esa muerte, pero más allá de ella y de nosotros existe algo a lo que no se puede enfrentar. El camino de la vigilia puede ser agotador, drenante, virtuoso, pero cansado. ¿Quién puede culparse por querer descansar, por cerrar los ojos y empezar a soñar, perderse en las olas del devenir, alejarse del ser alejado? Ese momento en el que no se le es fiel a nada. Ese momento es el que teme el filósofo. En sus descubrimientos existe algo en lo cual creer, cosas a las cuales se le son reales hasta la muerte. El poeta no le es fiel a nada. Errático, se derrite en este mundo abandonando sus ambiciones. Deja la creación en manos de la nada. Pone su destino en las sombras que pasan. El poeta mismo es inmoral. Él nada busca, no emprende camino. Es poseído por algo angustiante y embriagante a la vez. Si esta voz que en él se encarna desapareciera, solo sentiría vacío. El poeta es esclavo de la palabra y el filósofo pretende dominarla. La belleza como mediador. Pero ¿dónde está esta unidad de la palabra poética a la que se refiere Zambrano? El alejamiento necesario que la palabra cumple para conocer. Su respuesta es que en el amor. El tema de la belleza es tocado por Platón en el banquete y retomado por la autora, para hacer un nexo entre el conocimiento y la poesía. Esta argumenta que la belleza es una verdad sensible, heterogénea y dispersa en los entes, sin embargo finalmente una. Mediante la belleza logramos absorber de lo diverso lo uno, y según la teoría platónica también divisar la verdad. Porque cuando algo es verdaderamente bello, es porque esa divinidad nos permite ver frente a la pantalla de su fino velo su ser. Eso es una cita larga. Con esto ya ha logrado lo que parecía más imposible, la generación de lo sensible, la generalización de lo sensible. Lo sensible era lo contrario y rebelde a la unidad. Unidad en que, una vez hallada, participan todas las cosas que antes veíamos dispersas, cada una viviendo por sí. Por la belleza se ha logrado esta unidad. El mundo sensible ha encontrado su salvación, pero más todavía el amor a la belleza sensible. El amor nacido en la dispersión de la carne. Este amor a la belleza abre paso a un nuevo tipo de conocimiento, uno que comienza aquí en la tierra pero se eleva hacia lo divino. Parte de la dispersión de los cuerpos y logra ser uno. La validez del conocimiento con base en el amor y la belleza proviene de que para amar se necesita un objeto al cual dirigir dicho amor, sin por ello querer consumirlo o ser en él, pues sin objeto el amor no es. Angustia y libertad. El dilema al que Zambrano se enfrenta es que incluso con la profética promesa de la filosofía, en la que puede construirse y encontrarse por sí mismo el hombre, la angustia lo sigue alcanzando. La filosofía, movilizada por la incertidumbre, le crea límites seguros a las cosas, conceptos,
y pretende que el ser humano no sea víctima del orden, sino que sea un agente de este, que no sea siervo, sino amo. La incertidumbre, o en otros términos, angustia y el pensamiento, provienen de una persecución por recuperar un estado de calma existencial. Pero estos no crean más que, y cito, esa es una cita no de María Zambrano, sino de una interpretación, no encuentra nada en sí mismo que posea, no encuentra respuesta que lo sacie. El hombre se sume en una soledad profunda, pues se separa de lo otro, de lo sujeto a la realidad, se individualiza, y para esto incluso debe separarse de sí mismo, ya que para verse y entenderse uno debe alejarse de su existencia inmediata, suspenderse y juzgarse a sí mismo. Todo le es ajeno, incluso él. Parece que en su afán de alejarse de la realidad con el fin de comprenderla, ha dejado de vivir y ser en ella. Es por eso que la poesía se comprende como una posesión divina, como un fantasma que viene a habitarnos y que nos obliga a olvidar por un momento la ambición humana, para perderse en habitarse uno mismo junto con lo demás. En este momento incluso desaparece la concepción de que hay un uno fuera del todo, pues, cito, no se quiere ser sin lo demás. Existe lo que yo describiría como un alivio, un descanso. Retomando mis preocupaciones iniciales, pareciera que más de un temor de perderme en la oscuridad, existe un temor de perderme en la luz, es decir, en la razón que pretende un método claro y distinto. Miedo de perder en ella algo propio, de abandonar o dejar atrás una parte de mí que exige reconocimiento. María Zambrano sobre la razón poética dice, cito, necesidad de respiración acompasada, necesidad de la convivencia, de no estar sola en un mundo sin vida y de sentirla, no solo con el pensamiento, sino con la respiración, con el cuerpo, aunque sea un minúsculo cuerpo de un pequeño animal que respira. El sentir la vida donde está y donde no está, o donde no está todavía. Una razón que no signifique cerrarse al mundo sensible, que te permita acompañar tu pensamiento con el llanto, que comprenda que hay recursos más allá de la lógica para explicar las relaciones que existen entre nosotros y el mundo, que te deje sentir la razón que de ti brota y expresarla a partir de lo que se te presenta. Podría decir que el hartazgo por los métodos académicos se debe a los estándares que ellos conllevan, pero no es así. Se remite a algo mucho más personal, mucho más sentimental. El método. ¿Cuál es el remedio a este alejamiento de sí mismo en la filosofía? María Zambrano propone la razón poética, una razón que le permita al hombre enamorarse de la vida, participar en lo que se le presenta, en el instante. Queda intacta la intimidad del hombre con el universo. La diferencia entre este método y otros consiste en, como ya se mencionó, no se debe emprender camino hacia afuera del propio centro, sino que se pretende ahondar en este, recordar al hombre que no era un proyecto. Algo importante para recordar en la filosofía de María Zambrano es su carácter místico y religioso al hablar del método, debido a que Zambrano presupone un antes de ser humano a su condición humana, momento en el que el alma estaba en total unión con Dios. Es por eso que su método emplea un tipo de regresión. Ese respirar entre ser algo y nada, esclavo y amo, es una alegoría bastante atinada a lo que supone Zambrano con la razón poética. Incluso el examen de los sueños va a ser planteado por la autora, por mantenerse en este estado medio dormido, medio despierto. La metáfora en María Zambrano explica su método más claramente. Tomemos la metáfora de ver en una nube un corazón o cualquier otra figura. Es claro que comprendemos que la nube y el corazón no son equivalentes, incluso si los utilizamos como sinónimos. A pesar de ello, podríamos por un momento sentir que lo son. Esto significa que no siempre se separa aquello que es y lo que eso mismo parece. Las cosas tienen un carácter dual, y aunque el ser humano logra hacer esta distinción, se queda en la sensación de que, por ejemplo, el océano desea alcanzarlo, o que la luna le sonríe, o incluso de que el viento le habla, a pesar de tener por seguro que no es así. Esto es una verdad revelada, una verdad que se siente. No es que los términos sean equivalentes o intercambiables, sin embargo, por un momento lo son. ¿Y acaso no nos revela esto más de las cosas y su significado? La metáfora es sensación con las cosas aparentemente sin vida. Se juega con la equivalencia de sentido. Cito, ciertas grandes y privilegiadas metáforas como la de la luz, como la del corazón, como la del fuego, han penetrado en los más altos planos del pensamiento abstracto, y ahí se han instalado, podríamos decir que permanentemente ricas de significaciones e inagotables de sentido. Evidentemente no hay nada que haya dicho que no se ha expresado mejor en palabras de la propia autora,
pero enfrentarme a su estilo de escritura y pensamiento me recordó el valor y el privilegio epistemológico que supone ser un ente sintiente y situado, por siempre atado en las enredaderas de la existencia y por esto mismo siempre disponible a conocerlas. Su filosofía invita a sentir antes de pensar, a habitar en un espacio que nos afecta a todos por igual. En esos tiempos en los que es tan importante reconocer al otro, filosofías como la de María Zambrano me parecen relevantes, pues plantean una razón que nos haga reconocer la dualidad de uno mismo y conscientemente buscar aquello que todavía no está separado de la naturaleza, sino que sigue atrapado en ella. Y en esta naturaleza no existe el otro, no se quiere ser sino demás. A pesar de ello, esta visión tiene sus limitaciones, en principio su atadura con el pensamiento cristiano y con la religión. Seguido de esto, el que no puede ser realizable sin volver a conectar con la parte más sensible de uno, de alguna forma la más humilde, humildad conforme a un orden superior de las cosas y conforme a nuestra propia condición humana. Gracias. Muchas gracias, Amelia, por tu participación. Procedemos a abrir la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta?